Gente, hoy hablaremos de la peor técnica, habilidad o poder de cada anime o shonen de peleas. Y ojo, no solo anime, desde técnicas que te matan a ti mismo, te destrozan el cuerpo o que simplemente no valen para nada. Y aún así intentaremos buscarles una utilidad extra, siempre que se pueda, que no va a ser el caso. Antes que nada, ya sabéis, darle like, compartir y sobre todo el hype deja tu lista en los comentarios antes de empezar. Desde la peor técnica del calvo más chat de la afición hasta el ser más perezoso de todo el universo. Sissin no Ken de Tenzin Han. Es bastante gracioso porque en la parte 1 de mejores técnicas puse el Taioken como la mejor técnica de Dragon Ball, la cual es una técnica insignia de Tenzin Han. Para más contexto, te vas a verlo. ¿Pero por qué considero a esta una mala técnica? Bueno, básicamente lo que hace esta técnica es que Tenzin Han se duplica, sacando varias copias de sí mismo, un total de 3 más la original, es decir, pasarían a haber 4 Tenzin Han. Es una técnica que, por ejemplo, la vemos ser usada contra Goku en el torneo 23 de artes marciales, y aunque a primera sorprenda a Goku un poquito, una vez pasa el primer momento, esa técnica no valió para nada y Goku acabó papeándose a las copias bastante fácil, ya que posee una gran debilidad, y es que el poder se divide entre las copias, en este caso repartiendo el poder entre 4, y eso es un gran pero y enorme. Quizá en otro universo no sería tan mala técnica, porque podría superar a tu enemigo a nivel de números, atacándole por todos los lados a la vez, pero en Dragon Ball hay algo que debemos tener muy claro, y es que la cantidad no importa, lo que importa es la calidad, ya que por mucho que pongas a gente que tiene 1000 de ki, por ejemplo, no podrán hacer nada contra un tío que tenga 100.000, ya que la diferencia será abismal. Pues aquí es básicamente lo que pasa: al dividir tu poder, tu rival simplemente podrá destrozar las copias una por una, ya que será más rápido y más fuerte que tú. El único rol que le veo útil a esta técnica es como una especie de rol support en una pelea de grupo, ya sea enviando a tus diferentes copias a ayudar a diferentes aliados y de esa manera que los 1 versus 1 pasen a ser 2 contra 1, o abrumando a un solo enemigo siendo varios, pues tus 4 copias más tu aliado. Es la única utilidad que le veo y aún así no valdría para mucho. Y mira que en Dragon Ball hay técnicas que son básicamente la automatación, pero al menos te dan una gran potencia de ataque, entre comillas, porque normalmente esa técnica lo utiliza un personaje desesperado contra un personaje muy fuerte, pero técnicamente la técnica no es mala, sino que el usuario es débil en comparación al menos. Así que sin duda, la peor técnica de Dragon Ball. Cualquier cosa que te nerfee de esta manera no vale la pena. Pensándolo bien, sí que le veo una utilidad al menos fuera de combate, que sería tener varios trabajos a la vez. Sí, sería algo cansino, pero te podrías jubilar más o menos joven, ahorrar mucho dinero y retirarte a un país más o menos tranquilo donde vivas bien con menos dinero. Ojo, no es mala jugada esa, más o menos está bastante bien. Los dragones gemelos ascendentes de Tenten de la serie Naruto, probablemente la mujer más olvidada de esta serie. Tanto es así que más de uno sobre esta técnica me va a sacar un gran pero. Tenéis toda la razón del mundo. Técnicamente esta técnica no es canon, ya que solo aparece en el anime, pero da igual, en general todas las técnicas de Tenten que tengan que ver con invocar armas son una auténtica mierda. Pero este es el mejor ejemplo. Vamos a lo importante. ¿Qué hace esta técnica? Básicamente Tenten se saca 2 pergaminos, hace unos cuantos sellos, ya sabéis, muy típico de Naruto, empieza a mover las manos y hace que los sellos salgan volando hacia arriba, como si fueran una especie de 2 dragones que van dando vueltas sobre Tenten. Visualmente no está feo, pero lo único que hace es empezar a invocar armas de todo tipo, y Tenten se dispone a lanzarlas de manera prácticamente aleatoria. Aunque técnicamente falle la técnica, debido a que utiliza unos hilos puede reutilizar las armas que han fallado, no es la gran cosa. Básicamente te lanza mierda encima y poco más. Claro, en un mundo donde hay personajes que te pueden invocar serpientes, sapos u otras criaturas, pues ¿qué quieres que te diga? Lo de invocar armas se queda bastante corto. Es mejor invocar una puta serpiente gigante. Además de que su técnica sea simplemente el hecho de lanzar armas, es una mierda. Es básicamente como tu madre lanzándote la chancla, pero sin el poder sagrado de la chancla. Es decir, tu madre es mejor que Tenten. Básicamente puede ser counteada por casi cualquier tipo de ninja, sobre todo con técnicas de viento, como nos demuestra Temari con su abanico, que básicamente hizo plof y las armas se fueron volando. Pero vamos, ninjas que utilicen escudos como Gaara tampoco la afectarán. Ninjas que sean asquerosamente rápidos o con técnicas de teletransportación como Minato también la van a countear, porque se pueden ir al otro lado y ya está. Vamos, que la técnica no vale para prácticamente nada. Siendo sinceros, yo creo que sería mucho más útil de que en vez de llevar armas o invocar armas y lanzarlas y ya está, que Tenten se hubiera dedicado a transportar comida, medicamentos o incluso armas, pero en vez de lanzarlas las reparten el ejército y ya está. Vamos, que sería una especie de mula de carga, pero más barata, más ergonómica y mucho más fácil de transportar. Si Naruto no se hubiera ido a niveles descabellados de básicamente utilizar mechas hechos de chakra y se hubiera quedado en estándares más ninjas normales, por así decirlo, quizá podría llegar a haber sido algo útil.
Tampoco, porque prácticamente cualquier otro ninja tenía técnicas mejores. Y no hablamos de ninjas muy locos. No te estoy poniendo aquí a los top tier. Me refiero al control de sombras de Shikamaru y su familia era mucho mejor técnica, pudiendo paralizar a tus enemigos entre otras cosas. Pero no solo Shikamaru, que era un genio. El clan Aburame, ya sabéis, los que controlaban a los insectos, eran mucho más útiles como espías. O incluso el clan Akimichi, el de Chouji, el de los gordos, podía ser muy útil en combate con el tema de sus píldoras. Se hacían bastante fuertes para lo que es un estándar de ninja normal. Pero bueno, no seamos de todo malo con Tenten, ya que incluso llega a crear una versión mejorada. Vamos, la técnica se hace útil, pues tampoco tanto. Básicamente mejora su forma de lanzar las armas y ya ahora ya no es que las lance como tal, sino que con un solo movimiento de mano ya puede lanzarlas todas en una dirección, lo que hace que sean mucho más rápidas, y además incluye armas explosivas, lo que sí que parece bastante más útil porque básicamente es como si tuviera una especie de lanzagranadas, pero ya digo, en comparación a todo lo demás no vale para absolutamente nada. Lamentablemente Tenten era demasiado ninja para un mundo de ninjas como Naruto que no parecen ninjas. El queer Babel de Babel Gear de Boku no Hero Academia. Como tal hay peores queers en la serie, pero son de personajes tan de fondo que ni tienen nombre, así que no los voy a valorar. Literalmente hay un pavo que tiene ojos de caracol, solo diré eso. Pero ¿qué le permite hacer este queer a Babel Gear? Bueno, aparte de tener la piel azul y llevar el escote al revés, su queer es básicamente el rayo burbuja de Pokémon, pero mucho peor, ya que el rayo burbuja de Pokémon tenía 65 de potencia y tenía una pequeña posibilidad de reducir la velocidad, lo cual en Pokémon no está nada mal, pero esta ni eso, ni son potentes ni siquiera rápidas. No sé si de pequeño habrás jugado a hacer burbujas de jabón y si alguna vez se te han metido en los ojos. Sí, sin duda es cuesta de bastante, y si eras pequeñito seguramente habrás gritado mami. Pues básicamente es lo que puede hacer esta tía. De manera canónica lo hace durante una pelea. Básicamente lanza burbujas, se le mete en el ojo al enemigo y esto le escuece y le molesta. También te digo, hay que ser retrasado para comerte esta burbuja. Además, técnicamente tiene un pequeño plus y es que puede controlar los olores que tiene la burbuja, haciéndolos buenos o malos. Vamos, que es básicamente una especie de colonia portátil o un desodorante, y en peleas supongo que un mal olor puede llegar a molestar un poquito. No creo que mucho, porque teniendo en cuenta que en una pelea la adrenalina te tiene que ir a 1000, ni te darás cuenta a primer momento. Sí que sin duda es un queer bastante horrible. Aparte de tener la piel azul y que la gente sea racista contigo, no le veo mucha utilidad. Y mira que en Boku no Hero hay queers malos, pero al menos hasta Mineta sirve como pegamento industrial. Por lo menos tiene eso. Esta tía, ni eso. La única utilidad que se me ha ocurrido extra es que los olores fueran una especie de código secreto. Por ejemplo, si enviara burbujas a un compañero con un olor malo, como a pescado podrido, esto significará que hacen falta refuerzos. Y una burbuja con un olor bueno, un olor a rosa, significará que han despejado el camino, por aquí se puede ir a completar el objetivo de la misión en, por ejemplo, una misión de infiltración o de rescate. Ya está, es la única utilidad que se me ocurre, una especie de código secreto pero a base de olores. Es la única que se me ocurre, porque poco más, siendo sincero. Si se os ocurre alguna, dejármelo en los comentarios. La fruta Jacket de One Piece, y literalmente el poder es como dice el nombre, el usuario se convierte en una chaqueta, sí, tan triste como suena, por lo tanto no vale para nada si estás tú solo, simplemente serás una chaqueta fea y bastante bizarra. Quiero decir, técnicamente eres una chaqueta de piel humana que además puede hablar y sentir las cosas. Sí, esto tiene que ser una especie de fetiche, pero ¿tiene algún uso? La respuesta es que sí. Si otra persona la decide usar, tú técnicamente pasarías a controlarle el cuerpo, es decir, eres una especie de parásito, pero conservarías la fuerza y la resistencia del cuerpo que está usando tu chaqueta, pero tú lo controlarías. De hecho, de manera canónica en One Piece esto es lo que vemos. La utilizan dos hermanos, siendo Kelly Fang el usuario de la fruta, un tío que sí que sabe pelear pero tiene un cuerpo bastante débil y pequeño, y su hermano Bobby, que es el que se lo pone como chaqueta, un tío bastante grande pero algo torpe, pero cuando Kelly pasa a controlarlo, básicamente es un tío bastante grande, con bastante fuerza y resistencia, y que además sabe utilizar artes marciales. Hasta ahí no suena mal, pero claro, depende de un factor externo para ser útil, y que además tú sepas luchar, y que el factor externo, es decir, el cuerpo que vas a controlar, sea alguien grande y fuerte, porque si al final es un tío más o menos de tu tamaño o de tu fuerza, no valdrá para nada. Mira que en One Piece hay frutas inútiles en combate, como puede ser la de Kinemon o Bone Clay, pero por lo menos fuera de combate son útiles. Incluso frutas que son de combate, que a lo mejor no son muy buenas, si las utilizas bien, como la de Baki, pueden llegar a ser útiles. Pero en este caso necesitas tantas circunstancias correctas para que sea algo útil que no te vale la pena. Simplemente te vale la pena más que nada saber
saber luchar, tener un poco de haki, mucho más que utilizar esta fruta. Literalmente es un despropósito de fruta que, siendo sinceros, te vale más la habilidad de poderla dar que utilizar esta fruta. Y la verdad es que me cuesta pensar en alguna utilidad extra, porque dirás, no, controlas al presidente de un país y tienes mucho poder, pero es que se nota visualmente, tú eres el que está por encima, así que la gente lo va a notar. Es verdad que puede controlar animales, y en el universo de One Piece hay animales poderosos, pero ¿cómo vas a hacer que el animal se coloque la chaqueta? Se lo tiene que pasar, es casi como que la otra persona tiene que aceptar. Así que más allá de lo que muestran en el manga de una unión entre hermanos, siendo sinceros, no le veo ninguna otra utilidad, no hay ninguna más. Supongo que cubrir al fetiche raro de algún millonario y que te pague. Más allá de eso, no hay ninguna. Scissor Hands de Bylon, de Hunter x Hunter. En general, Hunter x Hunter es conocido por su gran sistema de poder, siendo para muchos el mejor sistema de poder de todo el anime. Aquí no nos vamos a poner a debatir sobre eso, pero vamos, es un gran sistema de poder con una gran variedad de técnicas. Obviamente algunas tenían que ser un poco ranas, pero antes una pequeña introducción al personaje, porque probablemente más de uno no se acuerde de él. Básicamente Bylon aparece en la saga de Grid Island, lo cual no es bueno porque no es la saga más querida de esta serie, como uno de los tantos jugadores, pero pese a ser un cazador es básicamente un criminal buscado por la ley, porque es un asesino en serie, que además se nos da a entender bastante fuertemente, al menos según Biscuit, que era básicamente un caníbal. Sí, lo tiene todo este tío, pero bueno, básicamente Biscuit lo engaña para que se acerque a ella y la ataque. Y diréis, ¿para qué? Básicamente para derrotarlo en 2 segundos y utilizarlo de conejillo de indias para que Gon y Killua aprendan, mejoren en el Nen, ya que en ese momento son inexpertos en el Nen, en el combate en realidad, y les queda mucho de aprender. Básicamente se convierte en una de sus maestras, que sí, lo utilizan como saco de boxeo. Ahora bien, ¿qué hace su habilidad Scissor Hands? Suena bien, es una habilidad que corta, que hace cortes tremendos, como Jack de Black Clover. Pues no, aunque sí que tiene que ver con tijeras. Su habilidad es una habilidad de tipo especialista, la cual básicamente, utilizando sus tijeras favoritas, corta el pelo de sus víctimas y se los come. Sí, básicamente se marca un Teku con All Might, pero es incluso peor, porque no gana ni poder, sino información. Básicamente sabe la fuerza, condiciones hereditarias, tema genético, enfermedades, el estado de los músculos de su enemigo. Es como si leyera el historial médico, nada más. Pero sobre todo, y lo más importante, puede saber fácilmente si su víctima o su enemigo es más poderoso que él. Y aunque esto suene bien, saber el poder de tu oponente en realidad no es la gran cosa. Quiero decir, un verdadero experto es capaz de saber el poder de su rival, solo viéndolo, prácticamente o analizando un poco su estado físico. Y cosas como las enfermedades en un combate directo no es la gran cosa. Sí, saber que tu oponente es diabético puede estar bien, pero en una pelea directa, pues no. Quizá como espía puede estar bien, porque podría aprovechar algún tipo de alergia para envenenarlo. O si sabes que necesita algún medicamento, pues impedir la llegada de ese medicamento y matar a tu víctima. Pero son escenarios muy específicos. Y el punto más importante, ¿sabéis cuál es el counter natural de este tío? La alopecia. Un calvo es el counter perfecto, no tiene pelo que cortar. Quizá el pelo de los huevos también valga, pero cortar el pelo de los huevos lo veo bastante complicado. La cabeza es relativamente fácil de alcanzar, porque recordar, y esto es importante, no vale con que se coma el pelo y ya está. Según se nos da a entender, debe cortar el pelo con su tijera favorita. Vamos, que no le valdría la típica de asesino o espía de meterte en la casa cuando no esté, recoger el típico pelo del cepillo que se te ha caído por ahí y comérselo. No, eso no vale, debe ser directamente cortado por él. Eso complica mucho la cosa. Ya digo, si se hace espía a pasar por peluquero, pues quizá vale, pero es un escenario muy poco factible. Y aunque hay otras habilidades también malas, como por ejemplo la ballesta de Chetu, que seguramente más de uno ya ha pensado en ese personaje, en parte porque es muy inútil, que recordamos que era una ballesta que disparaba más lento de lo que era el propio usuario. Sí, básicamente era más rápido que su propio ataque. ¿Podemos decir que esta técnica es mala? No creo que en sí podamos decir eso. Podemos decir que el usuario era su normal, es decir, era un mal usuario, pero esa técnica en otro personaje no hubiera sido mala. Lo que pasa es que Chetu era imbécil, y ese es un tema completamente diferente. Así que sin duda creo que esta habilidad de Hunter x Hunter es la peor. En ningún escenario, o prácticamente ninguno, va a ser buena. Bailey Hawkins, el peor X-Men. Y pasemos con los verdaderos pesos pesados. Imaginaros que sois un chaval, fan de los superhéroes, sobre todo de los X-Men, de esos mutantes, ya sea Wolverine, Tormenta, Profesor Xavier o Bestia o quien sea, y que un día tus padres te cuentan que ellos son mutantes, no son la gran cosa, tienen poderes muy mundanos, pero son mutantes, y que es muy probable que tú también lo seas por tema de genética. En principio, estás feliz, estás contento, vas a ir a la academia de Xavier, e incluso puedes llegar a convertirte en un héroe como aquellos a los que idolatras. Pero Bestia, haciéndote unos cuantos exámenes y chequeos, descubre de que sí, tienes un poder, eres un mutante, que lamentablemente tiene un gran inconveniente. Básicamente
parte tu poder es explotar, pero no como Bakugo de Boku no Hero, que puede crear explosiones en sus manos, más o menos potentes y las puede controlar. O Rex, que puede explotar objetos, como hacía con las monedas o barras que llevaba, pero él no se hacía daño. Bueno, podías autoexplotarse, pero ya me entendéis. Eso sería demasiado útil. Quizá algo peligroso si no aprendes a manejarlo, pero técnicamente útil. En el caso de Bailey, él puede explotarse. Como ciertos señores fanáticos, es decir, explota y game over. No hay vuelta atrás. Sí, él explota y muere. No hay nada más que hacer. Es verdad que él puede hacer tan fuerte como quiera la explosión. Vamos, que si quiere explotar simplemente a una persona puede hacerlo, pero si quiere explotar a una ciudad entera también puede hacerlo. ¿Qué quieres que te diga? Básicamente el título de este cómic es el peor X-Men. No es de la continuidad normal de Marvel, pero este cómic te está dejando bastante claro de que el poder es una mierda. Y más allá de la utilidad que te muestran en el propio cómic, que es básicamente que se lleva por delante a un tío llamado Richard, un mutante que tenía el poder de convertir todo en oro. Sí, probablemente Richard fuera español y que básicamente acabó matando al profesor Xavier, y en el futuro Bailey ya hasta las pelotas de todos dijo: sí, yo soy un inútil, te burlas de mí, pues te llevo por delante y poco más. La verdad es que más allá de eso que hizo no se me ocurre nada más. Quizá en el mundo real nos podría liberar de algún que otro dictador en el mundo y convertirse en un héroe que fuera recordado en la historia, pero ya está. Es un poder que utilizas una vez y te mueres. No se le puede sacar mayor utilidad que lo que hizo en el cómic. No hay nada más que se pueda hacer. Lamentablemente es un poder horrible. Un poder que te provoque tu muerte. Además, de manera tan directa, no hay nada más que se lo pueda sacar. Chip Trick de JoJo's, de la parte 4. Normalmente tener un stand es algo bueno, por mínima que sea la habilidad, aunque te sirva, por ejemplo, para recoger monedas por el suelo. Sí, literalmente había un stand que se utilizaba para eso, pero eso en parte es por culpa de su usuario, que era básicamente retrasado. Pero el caso de Chip Trick no es así. Es un stand automático, es decir, actúa sin la intervención del usuario. Además, es básicamente un parásito, que lo que busca es matar a su propio usuario. Y dirás, ¿por qué? ¿Para qué? Técnicamente, si un usuario muere, el stand también debería morir. Pero este no es el caso de Chip Trick. Lo que busca es que otra persona vea la espalda de su usuario, porque así le arrancará la espalda y pasará a ser el stand de la persona que ha visto la espalda. Además, a diferencia de la mayoría de stands automáticos, Chip Trick puede hablar. Y no solo con usuarios de stands, sino con personas normales y animales, a los cuales tentará o insultará para que ataquen al usuario o, en el peor de los casos, miren la espalda. Y obviamente, como pasa a ser tu stand, tú no lo puedes atacar directamente, porque atacarlo implicaría que te puede atacar a ti y matarte. Así que esa tampoco te vale. De hecho, en la parte 4 de JoJo solo consiguieron derrotarlo porque tenían un callejón maldito por fantasmas y de esa manera consiguieron derrotarlo. Si no, este stand es auténticamente jodido de vencer. Mira que en JoJo hay stands algo horribles, como puede ser una torre eléctrica que te deja encerrado, stands que solo se activan con la muerte del usuario, pero uno que busque matarte constantemente sin duda se merece el puesto número 1 como peor habilidad. Y con total sinceridad, no se me ocurre ninguna utilidad extra para el combate o fuera del combate. La única utilidad que se me ocurre, y es muy entre comillas, es que te quieras vengar de alguien, te dé igual absolutamente todo y te asegures de llevártelo a otro barrio, haciendo que mire tu espalda. Sí, tú te morirás, pero bueno, el otro al rato también alguien acabará viendo de la espalda. Así que sí, sin duda es horrible. La super velocidad de Chase del videojuego Dispatch. Básicamente he hecho este vídeo con la excusa de hablar de este juegazo que nos pasamos en directo. Pues efectivamente, pero hablemos del personajaco que es Chase. Quedaos un poco con su aspecto. Es importante, sí, sé que parece Albert Einstein negro, no es que lo diga yo, en el propio juego se lo llegan a poner como apodo, no es coña, juegazo. Chase anteriormente fue conocido como un superhéroe, Trackstar, un héroe con bastante fama y bastante poderoso para este universo. Era alguien de gran nivel que trabajaba con grandes héroes, básicamente siendo el Flash o Quicksilver de este universo. Obviamente no es tan rápido como estos, pero sí que es muy decente. Es el velocista de su universo. Básicamente su poder es moverse 50 veces más rápido que cualquier humano. Vamos, que supera por bastante la velocidad del sonido y prácticamente cualquier vehículo humano, quitando, yo que sé, cohetes espaciales y cosas así. Por ahora todo lo que he dicho parece extremadamente bueno, ¿no? Y sí, pero usar su poder tiene un pero demasiado grande, que ningún otro poder de este universo, al menos de lo visto, lo tiene. Cada vez que lo utiliza, Chase envejece más rápido. Sí, básicamente, cada vez que lo utiliza, envejece 50 veces más rápido que un humano normal, ya que su metabolismo es el que se está acelerando. Por eso os he dicho que os quedéis con el físico del personaje. ¿Qué edad creéis que tiene? ¿80? ¿90 años? ¿Y el pobre sigue trabajando? ¿Explotación laboral? Pues no. Técnicamente, Chase ni siquiera llega a los 40 años. Tiene 39. Solo 39 años.
años. De hecho, es gracioso porque cuando juegas ves a Chase viéndose como un viejo, pero su forma de hablar, chistes, comportamiento, incluso es mucho más joven. Vamos, el pobre es tan viejo que pese a tener 39 años, lo de abajo ya no le funciona. Imagínate cómo de jodido está el pobre hombre. Pero si os ponéis a pensarlo, es extremadamente triste, porque Chase a primeras no sabía de esto, se dio cuenta demasiado tarde. Sí, malgastó su vida, sacrificó su vida y ni siquiera lo sabía, al menos al principio, y ya cuando se enteró era demasiado tarde. Y aunque técnicamente podríamos decir que llegan a encontrar una solución para sus poderes, esta solución no es definitiva. No entraré en demasiado spoiler y no diré lo que es, pero aún así sus poderes tienen un precio demasiado alto y no hay ningún personaje que se le acerque. Yo que sé, existe Waterboy dentro de este universo, y aunque pueda parecer muy asqueroso el regurgitar agua como si fuera un Pokémon usando pistola agua y sudar muchísimo y dar bastante asquete, prefiero dar algo de asco a básicamente envejecer por utilizar mis poderes. Es sin duda un poder con un precio demasiado alto y la verdad es que poca utilidad se le puede llegar a sacar. Sí, encuentran una solución, pero ya digo, no es definitiva. Más allá de que si hubiera sabido que utilizar sus poderes le envejecía, quizá hubiera podido utilizarlos para, en vez de ser un velocista, ser un luchador de sprints. Me refiero, de que se acercara a su enemigo como una persona normal y pegara un sprint para pegarle un golpe de noqueo. De esa manera sí seguiría envejeciendo, pero como utiliza en periodos muy cortos, sería básicamente como fumarse una cajita de tabaco al día. Te está matando, pero bueno, es un proceso relativamente lento. La carne explosiva de Iori Hasenoki de Jujutsu Kaisen. Probablemente no recuerdes a este personaje, es bastante pero básicamente es uno de los hechiceros del pasado que fue reencarnado por Kenjaku para el juego de la matanza. Pero esto no es lo importante, venimos a hablar de su poder. El nombre otra vez la describe bastante bien. Iori básicamente puede arrancarse partes de su cuerpo como ojos o dientes y usarlos como si fueran explosivos. Básicamente es un lanzagranadas viviente. Sí, es una técnica bizarra y bastante asquerosa. Tienes que hacerte daño a ti mismo para intentar dañar a tu rival con explosiones que personalmente no veo muy potentes. No se diferenciarán demasiado de una granada, al menos a nivel visual. Supongo que tendrá mayor potencia, pero el área de efecto no es muy grande. Y ojo, en su caso tiene bastante suerte, porque es un experto de la técnica maldita inversa. De esa manera se recupera muy rápido, dándole una mayor cantidad de munición, por así llamarlo, aunque sean tus ojos la munición, pero obviamente esto no es óptimo, ya que estás consumiendo una cantidad absurda de energía maldita simplemente para hacer explosiones no muy grandes. Es más, el propio Takaba se lo estaba preparando y eso que no se enteraba muy bien de la película. Es una técnica muy horrible y podría ser peor, porque si no tuviera la técnica maldita inversa, pues si te arrancas un ojo te quedas medio ciego, como te arranques los dos te quedas ciego, como te arranques los dientes pues tendrás que alimentarte a base de sopa, y siempre que lo vemos es con ojos o dientes. Creo que no se aplica con el pelo, al menos no parece serlo. A lo mejor una gran cantidad de pelo podría llegar a hacer algo, pero no lo parece, así que aún es peor. Siendo sinceros, es el peor poder de Jujutsu Kaisen con diferencia. Te tienes que dañar a ti mismo para intentar hacer algo contra el rival y reza para no fallar, porque si no habrás perdido un ojo para nada. La única utilidad que se me ocurría es de película barata, es que te conviertes en un chef muy famoso, pero que en realidad sea una tapadera, que tú seas un asesino el cual se dedica a matar a gente muy poderosa, te pagan un pastizal, tú estás cocinando un plato para esa víctima, cuelas un trozo de tu ojo en la sopa y cuando se lo meta en la boca lo petas. Es la única, y es de, ya digo, de película mala, pero siendo sinceros, es que no hay ninguna más. Si eso te puedes dedicar a demoler edificios, supongo, o sea, lo das barato y económico. Más allá de eso, no hay más. La habilidad ausente o pereza actualmente de Pokémon. Y como siempre, os tengo que introducir a algún Pokémon. Antes de hablar de la habilidad, hablemos un poco de las habilidades de Pokémon. Mucha gente a la hora de ver un Pokémon se fija en los stats, en los tipos, ataques que aprende, pero las habilidades llegan a ser mucho más importantes que todo eso. Una buena habilidad puede convertir a tu Pokémon en una auténtica bestia, incluso en el competitivo. Murkrow es un gran ejemplo de esto, con la habilidad bromista. Si queréis saber más sobre eso y cómo es el mayor antivendehumos de Pokémon, os dejo el videito ahí arribita. En general, la mayoría de Pokémon tienen habilidades que ni fu ni fa, es decir, no son malas, pero tampoco son una cosa loca, simplemente están ahí. Por ejemplo, tenemos Insomnio, evita que el Pokémon se duerma, no está mal, pero de manera general no le vas a sacar utilidad salvo en escenarios muy específicos. O Ventosas, que impide que fuercen el cambio de tu Pokémon, y salvo en estrategias muy concretas de que quieres echarte 3 danzas espadas, esta habilidad no suele ser útil. Además, que la mayoría tienen 2 o 3, pero el Pokémon que vamos a hablar sobre todo solo tiene una. También tenemos habilidades que definen literalmente el meta de Pokémon, como intimidación. Creo que en todos los torneos que he visto de Pokémon, al menos uno de los jugadores del top llevaba un Pokémon con
con intimidación o incluso todos. Y es más, en algunas ocasiones más de un Pokémon con esta habilidad. Vamos, bajar el ataque de los Pokémon de tu rival está muy roto. Si no, preguntárselo al puto Incineroar y su reinado del terror en el competitivo. O al Andorus T, que también tuvo su reinado del terror. ¿Cómo llegué a odiar a ese Pokémon? Me cago en Dios. Pero son pocas las habilidades de Pokémon que joden al Pokémon. De manera general, esto no suele pasar. Hay que ser bastante cabrón para hacer eso. Tenemos algunas como inicio lento de Regigigas, que es absolutamente horrible, pero no es comparable a Ausente. La habilidad de Slaking también la tiene Durant, pero este tiene otras habilidades, así que obviamente la vas a llevar con esas otras. Pero Slaking no. Ahora bien, ¿qué hace Ausente? Básicamente, Pereza obliga al poseedor a solamente atacar cada 2 turnos. Para que lo entiendas, tú pegas un ataque y al siguiente turno estarás forzado a descansar. Es como si utilizaras Hiper Rayo o Giga Impacto todos los turnos, lo que destroza incluso a un Pokémon como Slaking, con unas estadísticas absurdamente tochas, mejores estadísticas que incluso muchos legendarios de este juego, incluso de Pokémon actuales, que ya sabéis que los Pokémon actuales suelen tener mejores estadísticas. Creo que queda obviamente claro que esta habilidad es horrible, es cuando ves a una persona o juegas un random lock de Pokémon y ves que consigue un Slaking, porque este Pokémon en el momento que no tiene la habilidad ausente, sobre todo en in-game de los juegos, es una auténtica bestia. Es un Pokémon que pega mucho y sobre todo aguanta mucho. Ni te lo van a matar de una hostia y probablemente tú mates de una hostia muchos Pokémon. Es sin duda la peor habilidad, no solo de Pokémon, sino que probablemente en pocos juegos competitivos vas a ver una habilidad tan mala. No se me ocurre ninguno, al menos de primeras. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si así, ya sabéis, like y suscribiros y todo eso que se suele decir, que me vendría muy bien. Nos vemos y adiós.